Muy buenos días, amigos de las redes sociales, mi familia preciosa. Muchas bendiciones para ustedes. Mi nombre es Fernando y estamos en un café con Fernando a las 8 de la mañana, de lunes a viernes, todos los días. Bueno, no todos los días, de lunes a viernes. Así que le damos la bienvenida a esta cápsula de fe que estamos compartiendo juntos. Eh, Estamos a 5 de enero. Esto sigue. El tiempo no, el tiempo, como dice la canción, el tiempo pasa y no te puedo olvidar. Es una canción mexicana, me acordé de esa canción ahorita cuando dije el tiempo, pero el tiempo no para. El tiempo es algo impresionante porque hoy estamos, mañana no sabemos. Pareciera que tuviéramos mucho tiempo, pero no tenemos mucho tiempo. La vida es dice la escritura, que es como un soplo. A veces dice como un soplo, como un suspiro. Si nos ponemos a dar cuenta del tiempo que tiene la creación, la vida es un soplo. Hoy en día el promedio de vida de una persona es de 85 años. Y si nos ponemos a ver, pues el tiempo va corriendo. Para muchos de nosotros el tiempo se va haciendo más corto de acuerdo al promedio de vida. Eh, para los que tienen 50 años, para los que tenemos 50 años, ya estamos más cerca de allá que de acá. Para los que tienen 20 años, están más lejos de allá que de aquí. Pero todo depende de la cita divina que usted tenga con el Señor, el día que lo llamen a su presencia. Eso solo lo sabe Él. Así que a la final aprovechemos los días, y es por eso que empezando este año 2021 queremos empezar, como dicen, con el pie derecho. Queremos empezar bien, queremos empezar correctamente, dándole a Dios el lugar que Él quiere tener en nuestras vidas, que es el primer lugar. Así que antes de seguir, tómese su cafecito con Fernando. Mire, yo creo firmemente que en el cielo van a dar cafecito cuando estemos entrando allá. Va a haber una señora cubana. ¡Oh, bendito! ¿Qué tú quieres? Un cafecito. Un café. Fe de fe, tener fe. Café. Cápsula de fe. Cápsula fe. Bueno, ahí lo descubre usted. Y esta semana estamos haciendo la serie. Cómo funcionamos es, me gusta compartir una serie durante la semana y cada día le doy un nombre y cada día le añadimos un poquito más a la oración. Al final de la semana tenemos un concepto completo, una idea completa, aprendemos un poquito, crecemos juntos, conocemos más a Dios, encontramos libertad, descubrimos nuestro propósito y alcanzamos nuestro destino. Y ese es el plan de estas cápsulas, ese es el propósito de estas cápsulas, que toda persona que quiera estar conectada, que quiera aprender un poquito más. Yo no, aclaro, yo no soy un maestro, no soy un teólogo, simple y sencillamente soy un hijo de Dios que entiende que ha recibido una asignación de parte de Dios, y es proclamar las buenas nuevas del Evangelio, las buenas nuevas de salvación, y por ahí para abajo, como dicen por ahí, y por ahí para abajo y todo lo que incluye. Simplemente obedezco a lo que creo que Dios ha puesto en mi corazón en esta temporada, y bueno, estamos usando las redes sociales para llegar a todas las personas y a todo el mundo, si es posible, porque estas redes sociales alcanzan a todo el mundo. Así que si en determinado momento usted cree que alguien está necesitado de alguna palabra, o de este mensaje que tal vez escuche hoy, compártaselo con ellos. Ahorita estamos en Facebook y estamos en YouTube. Ya tenemos nuestro propio canal de YouTube y se llama Un Café con Fernando. Ok, muy importante para que comparta el link que vamos a compartir más adelante. Y se suscriban al canal y puedan tener acceso a todos los videos que vamos a estar poniendo para su disponibilidad. Así que les damos gracias de antemano por estar conectados, y a las personas que pues están viendo esta grabación en algún momento del día o de la semana, también le damos la bienvenida y declaramos bendiciones sobre sus vidas.
Así que eh, este día de hoy, la cápsula la de ayer se llamó El lugar de Dios, mi premio. El día de hoy se llama Dios le ha dado el primer lugar en su corazón. Dios nos ha dado a nosotros el primer lugar en su corazón. ¿Usted se imagina eso? Que el creador del universo, de la tierra, de todo lo que vemos, en su corazón nos haya dado el primer lugar. ¿Usted se imagina eso? Y Dios quiere, de la misma forma, motivarnos, promovernos a través de su amor incondicional a que nosotros lo pongamos a Él de primero en nuestra vida. Algo que Él nunca va a ser segundo. Él no va a ser segundo. Él prefiere no estar, retirarse un momento hasta que usted y yo estemos listos para decirle, papá Dios, te necesito desesperadamente. Y desafortunadamente a veces muchos de nosotros llegamos ya triturados, pulverizados, tratados, pisoteados, etcétera. Llegamos pero vueltos un 8. Desafortunadamente, porque Dios siempre ha estado tocando la puerta. Aún desde antes de nosotros caer en esas crisis que a veces nos llevan a Dios, Dios dice, porque Él lo sabe todo, y dice, te conviene estar conmigo, camina conmigo porque lo que viene va a ser duro para ti. Y a veces nosotros no queremos escuchar, le huimos a Dios por mucho tiempo, hasta que llega el momento en que llega la situación, la crisis desafortunadamente, y no nos toca más que alzar nuestra mirada y clamar a Dios. Señor, te necesito. Y es ahí cuando pues Dios se hace presente, porque Él siempre está pendiente y Él es muy oportuno. Y dice, aquí estoy. Y tal vez muchos dicen, por fin llegaste. Y Él dice, no, es que yo siempre he estado aquí. Eras tú el que no estaba. Así que Dios nos ha dado el primer lugar en su corazón. ¿Qué pensaría usted si alguien le dijera que Dios le ve como si nunca hubiera pecado? Eso está interesante. Bueno, primero entendamos que todos somos pecadores. Es más, todos nacemos separados de Dios a causa del pecado de Adán, de la herencia del pecado de Adán. Todos nacemos separados de Dios. Nacemos creación de Dios, mas no como hijos. Nacemos creación porque nacemos separados de Dios por causa del pecado. Y esto pues nosotros no tenemos control. Gracias al bendecido de Adán, que no siguió las instrucciones en el huerto del Edén, heredamos el pecado. Mas sin embargo, Dios nos ve como si nunca hubiéramos pecado. La verdad es que debido a la obra redentora de Jesús en la cruz, así es exactamente como Dios nos ve. Como cristianos somos perdonados, somos lavados, libres, liberados. Ya no tenemos las cadenas. Él nos ha liberado. En la cruz del Calvario Él nos liberó, Él nos salvó, Él nos redimió. Por eso a Él le llaman el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Qué hace el pecado? El pecado separa, pone una barrera entre Dios y el hombre. Y mientras que nosotros no lidiemos con esta situación, entonces siempre vamos a estar separados de Dios. No importa cuánto usted crea en Él, no importa cuánto usted lo mencione. Es más, hay gente que lo menciona, lo tiene en la boca, pero sus acciones están muy lejos de reflejar lo que verdaderamente es Dios. Esto significa que usted es un santo. Santo quiere decir apartado, apartado para Dios, uno que ha obtenido una posición especial de justicia en Cristo Jesús. Eres perfecto, santo. Ojo, no por lo que haces, pero por la obra que Cristo hizo en la cruz. Eres santo y sin mancha delante de los ojos de Dios. Él le llama a su hijo un heredero de su abundancia y su amigo. Es muy importante entender este concepto, porque mucha gente dice, es que yo no me veo como un santo. O sea, crecimos creyendo que los santos son aquellos santos que son aquellas estatuas que están en las iglesias tradicionales.
o que si del Vaticano lo canonizaron, entonces es un santo. Pero lo que santo quiere decir es apartado de Dios, redimido, liberado, salvado por la obra redentora de Cristo en la cruz. Y todo aquel, escuche, todo aquel que crea en su corazón y confiese con su boca que Cristo es el Señor, vino a esta tierra, es Dios y vino a esta tierra y pagó tu deuda de pecados, se montó en esa cruz por ti y por mí y resucitó al tercer día, entonces nos hace sus hijos. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto es importante, porque todos los que conocen un poquito de la historia y obviamente de la palabra, el pueblo de Dios es el pueblo de Israel. Ese es su pueblo. Nosotros éramos considerados los gentiles y Dios lo que quería salvar era su pueblo. Ahora, el mundo estaba descarriado, lleno de pecado. Dios en su plan perfecto quería salvar su pueblo. Dice la palabra, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Dios envió a Jesús a salvar al pueblo de Israel. Claro, tenemos el versículo que dice Juan 3:16, el famoso versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dentro de su plan perfecto había un plan aún más grande, no solamente para el pueblo de Israel, sino para todo el mundo. Porque Dios a cada uno, como mencionamos ayer, nos creó con un plan perfecto. Aquí mismo en el versículo que acabamos de leer, lo dice. Somos escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿Para qué? Tiene que haber un propósito, y este es el propósito, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todos los considerados gentiles estábamos en tinieblas. El mundo estaba en tinieblas y hay una gran parte que está en tinieblas, que sirven a las tinieblas. Pero Dios envió a su Hijo para rescatarnos y transferirnos de las tinieblas a su luz admirable. Y esto es gracias a Jesucristo. Gracias al Cordero de Dios, gracias al Alfa y el Omega, el principio y el fin, la luz admirable, el camino, la verdad y la vida. Gracias a Él tenemos el privilegio de poder caminar con Dios Padre, de tener una relación, de tener acceso a su presencia y de disfrutar de todas las bendiciones espirituales. Considere este versículo. Este versículo fue el que acabo de mencionar, Juan 1, 12 o 11 al 13. Dice, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas cuanto los recibieron, los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por la voluntad humana, sino que nacen de Dios. O sea, una persona que nace de nuevo, nace en el Espíritu. No es que nazca de nuevo, como le dijeron a Nicodemo, y Nicodemo pensó que tenía que entrar al vientre de su madre a su edad y salir otra vez. No. Esto es nacer del Espíritu. Nacer en el Espíritu es recibir al Hijo, recibir el Espíritu de Dios en nuestras vidas y declararnos sus hijos o hijas, en el caso de las mujeres. Y de Él ser nuestro Padre Celestial. Dice, más cuanto a los recibieron, a los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio el derecho y la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, por eso es que nosotros compartimos las buenas nuevas de salvación y creemos que creyendo en el corazón
y confesando con la boca, pasamos de tinieblas a luz, recibiendo al Hijo de Dios, creyendo en el Hijo de Dios y confesando al Hijo de Dios, confesándolo públicamente. Si lo confesamos públicamente, públicamente Dios nos va a honrar. Así que es importante entender y recibir esta verdad del Evangelio de salvación. Dios nos ve a cada uno de nosotros como a su precioso Hijo. En el momento que nosotros recibimos a Cristo, Dios no nos ve a nosotros como nosotros, porque nosotros aún pecamos, así como una persona se enferma, todo porque dice que nos salvó de toda enfermedad y nos ha sanado, nos ha liberado, pero todavía nos enfermamos, todavía pecamos. Todavía tenemos hábitos pecaminosos que lidiar y que rectificar. Siempre y cuando hagamos de nuestro Señor Jesucristo no solamente el Salvador, sino el Señor de nuestras vidas. El Señor de nuestras vidas quiere decir que Él gobierna en nuestras vidas, en todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, nuestras metas, nuestro futuro, todo. Y le servimos a Él para sus planes y propósitos eternos. Y Dios nos ve a cada uno como sus hijos. Él es un Padre amoroso mostrándonos favor y cuidado en su compasión infinita. Mire, si nosotros siendo hombres, padres imperfectos, pecadores, y queremos buenas cosas para nuestros hijos, cuánto más el Padre Celestial, que es perfecto y santo, quiere para nosotros. Entonces, Él tiene cuidado de nosotros, Él tiene cuidado de tu vida. No sé si estás pasando en este momento por alguna situación, crisis, o estás sufriendo el remanente de lo que el 2020 dejó. Todo esto del COVID, la pandemia, mucha gente se quedó sin trabajo, mucha gente perdió sus casas, mucha gente perdió sus negocios, sin mencionar la parte política de esto de las elecciones aquí en los Estados Unidos. Y como pasa en todos los países, siempre que hay elecciones se vuelve todo esto un desastre. Pero deja estragos, deja consecuencias. Y hay mucha gente que probablemente entró al 2021 no muy esperanzada, pero sí de alguna manera como queriendo ver alguna luz al final del túnel. Pues yo quiero decirte que tu luz ha llegado y esa luz es Cristo Jesús. Él es el único que nos puede guiar a través de las tinieblas, a través del valle, a través del desierto, a través de las montañas y nos enseña a derribar aquellos gigantes que se nos presentan delante. Así que no tengas temor, esfuérzate y sé valiente, dice la palabra. No tengas temor porque yo estoy contigo, dice el Señor. Así que Él es nuestra torre fuerte, Él es nuestro escudo, Él es nuestro ayudador, Él es nuestro salvador. Y de la mano de Él podemos cumplir nuestros propósitos y alcanzar nuestro destino y sentirnos plenos y completos. En algún versículo en el libro de Cantar de los Cantares de Salomón ilustran la increíble intensidad del amor de Dios por nosotros, comparándolo con la intimidad del amor de una esposa y una esposa. En Hebreos 11:6 nos dice que Él es galardonador de los que le buscan, que Dios es galardonador de los que le buscan. Así que, y digo esto por salvedad, porque es entender, buscarlo no es vamos a buscar a Dios porque Dios está perdido. No, Dios no está perdido. Los que estamos perdidos probablemente somos nosotros. Lo que quiere decir es que tomemos conciencia de su presencia, de sus propósitos, de sus planes, de quién es Él, de su grandeza, de su amor, de su protección, de su provisión, de su favor en nuestras vidas. Y caminar seguros como camina un niño, un hijo con sus padres. Un hijo no se preocupa, un hijo pequeño, hay que a veces tener la mentalidad de un niño para ciertas cosas, para creer, para confiar. Un niño confía plenamente y no tiene tantas preguntas, simplemente confía. Un niño no se preocupa si el próximo mes hay que pagar la renta, si el próximo mes va a haber comida en la mesa, si en el mes se van a poder pagar los servicios, si se va a poder pagar la escuela. No, él no se preocupa, él simplemente vive
y disfruta de lo que tiene alrededor, disfruta de sus padres. Pues de la misma manera nosotros, entendiendo quién es Dios y conociendo quién es Dios Padre, debemos de caminar así. Claro, nuestro mayor enemigo, yo me atrevo a decir que ni siquiera es Satanás, porque él ya fue vencido en la cruz. Él ya no tiene poder ni autoridad sobre los hijos de Dios. A veces nuestro razonamiento y nuestra manera de pensar es nuestro principal enemigo. En este campo de batalla es donde ocurre todas estas preguntas, dudas, inseguridades, cuando Dios lo que dice y lo que promete lo hace. En su tiempo, pero lo hace. Y debemos de caminar en este año 2021 seguros de que Dios tiene algo bueno, algo diferente, puertas abiertas, cielos abiertos, bendiciones que caen sobre su vida, una bendición y una prosperidad como nunca antes la has visto. Más sin embargo, si tú eres un hijo de Dios, si tú no eres un hijo de Dios y nunca le has dado tu corazón, nunca te has rendido a Dios y no has recibido a Jesús como Señor y Salvador, probablemente te cueste trabajo creer todo esto que estamos compartiendo, todo esto que estamos hablando, todo esto que Dios dice que Él es para nosotros. Le cuesta trabajo. Lo digo porque yo en algún momento era uno como tal vez alguien me esté mirando. Yo no creía. Es más, yo no lo conocía. Entonces, ¿cómo tú puedes confiar en alguien que no conoces? ¿Cómo tú puedes esperar en alguien que no conoces? Necesitamos conocer a Dios. Para conocer a Dios necesitamos conocer a su Hijo. ¿Por qué? Porque Él es el camino al Padre. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. ¿Y cómo conocemos a Jesús? A través de su palabra. Dice la Escritura en Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Jesús es el verbo, Jesús es la palabra, Jesús es el ruah, el numa de Dios, el aliento de Dios. Esa misma palabra que nosotros tenemos en la casa probablemente cerrada, llena de polvo, muy nuevecita. Si usted tiene una Biblia que la tiene por muchos años y se ve como nueva, es que nunca la ha usado. Si tú tienes una Biblia que las hojas se les están cayendo, llena de notas, toda doblada, toda sin pasta, probablemente puede ser que usted usa la Biblia. Usted conoce a Dios a través de su palabra. Y usted es galardonador, Dios es galardonador de aquellos que le buscan. Usted está conociendo a Dios y está disfrutando de la vida eterna aquí en la tierra. Porque esa es la verdadera vida eterna, conocer a Dios a través de Cristo Jesús. Dios ve a sus hijos de una manera diferente que la mayoría de nosotros nos vemos a nosotros mismos. El entendimiento de Dios, de cómo Dios nos ve a cada uno, está fundamentado en la obra de Cristo. Comenzó en nuestras vidas en el momento en que recibimos la salvación a través de Cristo Jesús. En ese momento hay un antes y después. Y solo los que hemos pasado por ahí podemos dar testimonio. Mire, yo recuerdo mucha gente tratando de compartir las buenas nuevas conmigo. Y yo era no tengo palabra para describir, era algo horrible, porque yo era algo así como un Pablo. Si usted conoce la historia de Pablo, Saulo de Tarso. Él era un religioso, un justiciero, una justicia propia impresionante, perseguidor de los cristianos, los encarcelaba, algunos los mató, y perseguía a Jesús y a sus seguidores para encarcelarlos o matarlos. Yo era algo así, yo no maté a nadie, pero los maté con la lengua. Hasta que un día tuve un encuentro personal con Dios. Y desde ese día cambió mi vida. Ese fue el día que Dios transformó mi vida, renovó mi vida, restauró mi matrimonio, restauró mi relación con mis hijos, restauró todo aquello que había sido perdido. Me restauró al lugar de origen. Sí, originalmente yo fui creado para la grandeza, al igual que tú.
Lo que pasa es que el pecado que nace con nosotros nos separa de Dios. Nos separó de Dios. Y hasta que nosotros no entendamos que necesitamos reconciliarnos con el Padre Celestial, hasta ese momento es que se van a activar todos los propósitos, todos los dones y talentos que Dios nos dio, todas las cosas que Dios ha separado para nosotros, que desde antemano preparó para que anduviésemos en ellas, para que caminásemos en ellas, para que cada uno trabajáramos en ellas y cumpliéramos el propósito y obviamente dar honra y gloria a Dios. Hasta ese momento, en el momento en que nosotros recibimos a Jesús y su obra redentora. Dice 2 Corintios 5:17, por lo tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Muy importante esto, muy importante porque en el momento que recibimos a Jesús, cuando dice todas las cosas viejas son hechas nuevas, es importante que entendamos que hay cosas que Dios activó. Todas las cosas que vayamos a hacer son nuevas, pero son las que ya Dios preparó de antemano. Las cosas viejas, las que nosotros hicimos, esas tienen que quedar atrás. ¿Usted se ha preguntado alguna vez por qué el parabrisas de atrás de un carro es más pequeño que la parte de adelante? ¿Sabe por qué? Porque lo que usted tiene por delante es más importante que lo que usted está dejando atrás. Entonces el parabrisas de atrás no tiene que ser tan grande, solo lo suficiente para mirar quién lo está siguiendo o qué es lo que está dejando atrás, asegurándose que quede atrás. Pero el parabrisas que usted tiene en el carro delante suyo tiene que ser grande para que usted pueda ver hacia adelante, para que se pueda enfocar hacia adelante, hacia su futuro, hacia su presente. Hoy día es el día de salvación. Hoy es el día que Dios escogió para usted, para que a partir de este momento usted pueda disfrutar de la vida eterna aquí en la tierra, para que pueda disfrutar de las bendiciones espirituales que Dios tiene para usted y para mí, para que aprendamos a caminar en los propósitos del cual Dios tiene preparados para cada uno de nosotros, para que conozcamos a Dios. Si ves, cada vez que conocemos a Dios, cada día que conocemos a Dios, cada día que leemos la Escritura, tenemos un encuentro personal con Dios y conocemos un poquito más a Dios. Y al encontrar a Dios, al conocer a Dios, cada vez que conocemos a Dios, conocemos su amor, su fidelidad y todos sus atributos. Conociendo a Dios encontramos libertad porque nos libera de los conceptos distorsionados que hemos recogido por tantos años. Y vamos encontrando libertad, y al encontrar libertad descubrimos nuestro propósito, porque en las Escrituras está plasmado el propósito de Dios para cada una de nuestras vidas. Y obviamente, si descubres tu propósito, activas tus dones y talentos, vas a poder alcanzar el destino que Dios tiene para ti. Un destino lleno de bendiciones, un destino lleno de bendiciones, pero también de retos. Quiero aclarar, porque no todo esto no es Magic Kingdom. Es el reino de Dios, pero vas a encontrar oposición. Pero fíjate que hasta eso Dios lo preparó y Dios lo tiene todo bajo su manga, pudiéramos decir. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad en mí, yo he vencido al mundo. O sea, Dios nos promete bendiciones para sus hijos, para todos aquellos que estamos caminando en las huellas que su Hijo dejó, para todos aquellos que estamos obedeciendo, para todos aquellos que estamos caminando de la mano de Él. Pero también dice, vamos a tener aflicción, vamos a tener persecución. Hay gente que nos va a señalar, hay gente que nos va a juzgar, hay gente que nos va a perseguir, hay gente que nos va a querer poner el pie en la nuca, hay gente que nos va a querer callar. Hay gente que nos va a querer tumbar, hay gente que te va a querer quitar la cabeza. Hay gente que tiene envidia y te quiere tumbar del lugar de donde tú estás, de aquello por lo que tanto tú trabajaste, aquello por lo que te quemaste los pies, las manos, trabajando y construyendo con tu familia,
Hay gente que quiere eso, pero no quieren pagar el precio y por eso te quieren tumbar y por eso te tienen envidia. Esa gente son de las que Jesús habla, que vas a tener conflicto, va a haber aflicción porque la gente te va a perseguir y la gente te va a querer hacer la vida un yogur, te va a querer hacer la vida un ocho. Pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos que estar confiados. ¿Quién es nuestro Rey? ¿Y quién venció en la cruz? ¿Y quién es nuestro Señor Jesús? Y si Él gobierna nuestras vidas, debemos de caminar seguros y confiados de que Él nos va a proteger y que si alguien viene contra nosotros, Él es el que va a tomar venganza. Porque yo no sé usted, si alguien llega a tocar a un hijo mío, aquí le habla Fernando, a calzón quitado. Si alguien viene a tocar a mi hijo, a mis hijos, o a mi hija, o a mi esposa, se tienen que ver conmigo. Y no va a ser muy placentero. Y probablemente yo me voy a meter en muchos problemas. Si alguien viene a tocar a mi hijo. Ahora, imagínate yo que soy imperfecto, un pecador arrepentido. Quiero proteger a mis hijos. Cuanto más el Padre Celestial lo quiere hacer contigo, conmigo. Él promete estar ahí, pues Él va a estar ahí en los momentos que nosotros lo necesitemos. Y no importa qué tan bajo caigamos o qué situación o qué crisis estemos viviendo, quiero decirte que hay crisis y hay conflictos que probablemente necesitemos pasar simple y sencillamente porque eso nos va a llevar a otro nivel de fe, a otro nivel de compromiso, a otro nivel de creencia, a otro nivel de búsqueda de su presencia, de su dirección. No siempre nos lleva. Los conflictos y las crisis no son tan malas. Son malas porque las pasamos nosotros. Pero al final todo tiene un propósito. Todo detrás tiene un propósito. Y podemos abrazar el propósito que hay detrás, podemos ver la luz al final del túnel. Es como Jesús sabía en Getsemaní, sabía lo que venía. Por eso dice las Escrituras que Él sudó sangre, porque sabía el peso del castigo, de la humillación, del dolor que iba a pasar por ti y por mí, porque Él se montó en una cruz para pagar una deuda de pecado que te pertenecía a ti y a mí. Y Él se montó y Él sabía, pero Él no puso su mirada en eso. ¿En qué puso su mirada? Él lo puso en el domingo, en el día de resurrección. Él no puso su mirada el viernes, ni en el sábado, porque el sábado Él bajó al Seol, aunque lo pudo haber puesto, pero fíjate que del sábado no se habla mucho. Del sábado no se habla mucho. Como si hubiera habido un silencio en la tierra, en la historia de la humanidad. Pero Él bajó al Seol y le quitó las llaves a Satanás y le quitó el poder y la autoridad. Y al domingo resucita. Él puso su mirada en la resurrección, en la gloria. Y de la misma manera nosotros, cuando estamos en crisis y estamos pasando por situaciones que a veces no entendemos por qué están pasando, porque a veces nos preguntamos, es normal. Hay cosas que nosotros pensamos que no debieran de pasar, pero pasan. Pero cuando pasemos por ahí, pongamos la mirada en las cosas y en los propósitos de Dios que Dios tiene para nosotros detrás de esta situación, de cada situación que estemos viviendo. Por eso es importante conocer la obra redentora de Cristo Jesús, porque a la final Él nos redimió, Él nos salvó y Él nos lleva a una gloria mayor. Él nos lleva de gloria en gloria. Él nos salva, Él nos redime, Él nos protege, Él nos provee. Su favor reposa sobre nosotros. Así que puedes estar seguro y confiado de que Él siempre va a estar aquí. Esta nueva creación es obra divina de Dios, una transformación completa de nuestra condición espiritual y persona interior. Él nos ha perdonado y limpiado completamente de nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Estamos en una relación correcta con Él. Entramos en una relación correcta. Ya nada nos separa. ¿Sabes por qué? Porque ya Dios no nos ve a nosotros como nosotros. Él nos ve a través de Cristo Jesús. Él nos limpia. Él es el manto de gracia que nos cubre y por eso ahora podemos acercarnos
libremente a los pies de nuestro Señor. Podemos acercarnos libremente al trono de la gracia y clamar y pedir y pedir ser restaurados, renovados, relacionarnos personalmente con Él. Pero es solo si tenemos el manto de la gracia que Cristo nos da a través de su obra redentora. Si tenemos al Cordero. Si tienes al Hijo, tienes al Padre. Si tienes al Hijo, tienes la vida. Si tienes al Hijo, tienes la salvación. Pero si no lo tienes, no tienes nada. Aunque pienses mucho, aunque creas mucho, aunque leas mucho. Hay gente que ha leído mucho, hay gente que conoce las Escrituras. Pero yo no entiendo por qué, conociendo a Dios, es que te das cuenta de que lo necesitas y que necesitas al Hijo y su obra redentora. Pero hay gente que son lectores y son muy cultos y son muy estudiosos de su palabra, pero algunos caminan como si no le conocieran. Entonces, a la final, dice la Escritura, la palabra mata, mas el Espíritu vivifica. A la final es permitir que el Espíritu de Dios nos dé esa vida abundante que Dios promete en Cristo Jesús. Vida abundante. Así que somos el pueblo de Dios presentados a Él sin ninguna mancha de pecado, tal como lo dictó su justicia a través de la obra de Jesús que hizo en la cruz. Y esto sí es muy cierto, que Dios no nos da el primer lugar, nos da el primer lugar en su corazón. Dígame si no es el primer lugar que nos da en su corazón. Haber enviado a su Hijo por nosotros nos ha dado el primer lugar en su corazón. Así que en este día yo te quiero motivar a que camines seguro, que este año tú camines, empezando este año, tú camines seguro de que tienes la bendición de Dios, tienes la protección, el favor, la provisión, la prosperidad de Dios. Una prosperidad no como la que el mundo ofrece. Él te ofrece un lugar y un estatus, no como el mundo lo ofrece. El estatus y la posición que Dios te ofrece es en Cristo Jesús. Es ser como el Maestro. Así que mientras que estemos ahí, vamos a estar bien. Pero fuera de ahí, pues probablemente nos estamos exponiendo a vivir una vida muy complicada fuera de Cristo. Pero con Cristo somos más que vencedores. Quiero motivarte a que en este día tú camines seguro en tu corazón de quién eres como hijo de Dios y quién es tu Padre Celestial y quién es tu Salvador y quién es aquel que revela todo, el Espíritu Santo. Seguimos con esta cápsula. Quisiera seguir, pero no. Voy a dejarlo otro para mañana. Vamos a dejar un poco para mañana y el resto de la semana obviamente que queda, pero quiero motivarte que seas intencional en tu búsqueda de Dios para que lo conozcas, porque al conocerlo encuentras libertad y al encontrar libertad descubres tu propósito y al descubrir tu propósito alcanzas tu destino. Los quiero mucho, los bendigo. Quiero las mejores cosas para ti en este año 2021. Vamos a empezar juntos conociendo cada día un poquito más de Dios, un paso a la vez. Podemos subir, por decir, las escalas de un edificio hasta el último piso, pero solo un escalón a la vez. Vamos a caminar juntos, vamos a caminar con Jesús. Te quiero invitar a que caminemos juntos y conozcamos juntos a Dios. Los veo mañana a las 8 de la mañana en un café con Fernando. Dios los bendiga. Muchas gracias.